Dale, cuando quieras. All right. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta y última sesión de tutoría del curso Cómo montar un laboratorio ciudadano en bibliotecas y otras instituciones culturales. Esta semana tenemos dos tutoras del módulo 4. Está con nosotros Mariana Cancela, que es coordinadora técnica del curso, y Susana Moliner, que es comisaria y productora cultural de Grigri Projects. Los contenidos que han dado son Mariana, elementos de la convocatoria, y Susana, que nos ha hablado del taller de prototipado colaborativo. Así que, bueno, la dinámica de estas sesiones es, como viene siendo habitual, que hagan una breve introducción si quieren comentar algo sobre sus contenidos, o aclarar o hacer hincapié en alguna cuestión, y luego pues abrir la sesión para que quienes estéis aquí presentes podáis preguntarlas directamente sobre dudas que tengáis de sus contenidos, etc. Se puede hacer de dos formas, o bien levantando la mano e interviniendo de viva voz, que os animo a que lo hagáis porque es algo que es como más agradable, como entrar en conversación y tal, pero si no queréis, podéis hacerlo a través del chat, lanzando vuestras preguntas a través del chat y yo las iré leyendo para que las contesten Mariana y Susana. Nada más, no me enrollo. Si queréis comentar algo, Mariana y Susana, pues adelante. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente porque creo que la sesión de hoy, no, lo importante es que se genere ese debate, esa conversación con vosotras que estáis conectadas. Solamente enfatizar algunos puntos del contenido que elaboré para el curso, donde hablaba sobre la convocatoria. Y que hablaba sobre, trataba de destacar la importancia de la convocatoria, ¿no? Porque es a través de ella que vais a presentar vuestro laboratorio al mundo, digamos, ¿no? A través de ese texto es donde se van a condensar todos los elementos y donde la gente va a recurrir para ver toda la información del laboratorio. Digamos que es vuestra carta de presentación y por eso hay que cuidarla mucho, ¿no? Es lo que va a marcar la presencia pública del laboratorio y también va a trazar la repercusión que pueda tener tanto los llamados a proyectos como los llamados a colaboradores. En el texto y en el vídeo del curso yo puse algunos ejemplos, pero hay que hacer mucho hincapié que no hay una fórmula única de convocatoria, no hay una fórmula que sea válida para todos, ¿no? Entonces la idea es que podáis coger esos elementos, combinarlos y sobre todo adaptarlos a vuestro contexto y al laboratorio que vais a poner en marcha. Pero sí es importante que cualquier convocatoria que vayas a lanzar contenga toda la información que la gente necesite saber, ¿no? Y eso suele siempre responder a las 5 preguntas básicas, ¿no? Que en inglés se dice las preguntas con 5W, que es ¿quién está organizando ese evento? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué vais a hacer? Es decir, vais a hacer un laboratorio. ¿Dónde, cuándo y por qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del laboratorio? ¿Qué tipo de proyecto queréis poner en marcha ahí? Pero es importante que todo eso sea explicado de una manera muy clara, ¿no? Tratamos de evitar tecnicismos. A veces cuando estamos dentro de un proyecto estamos acostumbrados a utilizar determinado lenguaje, pero tenemos que reflexionar si ese lenguaje es accesible para todo el mundo. O sea, no podemos hacer una convocatoria que se parezca al BOE, que tenga 300 páginas y que sea aburrida de leer y que no lo entienda nadie, ¿no? Es eso, tiene que ser algo que todo el mundo puede entenderlo. De hecho, en estas últimas sesiones, las que habéis participado, habréis visto que hemos hablado muchísimo de la inclusividad, ¿no? Y de la accesibilidad. Y eso tiene que estar presente en todos los sentidos, incluyendo en el lenguaje. Y bueno, hablando también de inclusividad, de accesibilidad, es algo que también tenemos que pensar como a quién va dirigido el laboratorio, quiénes son esas personas que van a asistir y quiénes son las personas que queremos
perdón, es que voy admitiendo a la gente que está entrando, que soy anfitrión a la vez, pero eso, ¿qué personas queremos que vengan? Y cuando pensemos en eso, tenemos que pensar también qué barreras pueden tener a la hora de participar. Y no hablo solo de barreras a nivel diversidad funcional, que por supuesto, ¿no? Que eso debería ser una práctica que ya estuviese estandarizada, pero hablo también de otros tipos de barreras, que son barreras muchas veces un poco más invisibles. Como por ejemplo, muchas personas, sobre todo mujeres, no pueden participar porque tienen hijos pequeños y Susana lo sabrá muy bien. Y eso es una barrera que impide a que muchos participantes lleguen a las actividades que estamos poniendo en marcha. Y por eso cada vez más se están viendo las maneras de poder incluir guarderías, pequeñas guarderías, acompañando a los laboratorios. Y cuando hablo guardería, no hablo de poner una infraestructura gigante, no, simplemente puede ser una persona profesional que esté ahí, que esté jugando con los niños en una sala contigua o en el mismo espacio de laboratorio, pero para que esas madres puedan estar ahí participando y desarrollándose. En una biblioteca muchas veces lo que se han hecho y que ha funcionado muy bien era combinar el laboratorio con una sesión de cuentacuentos infantiles, con un taller para niños, para eso, para facilitar la participación del mayor número de personas. Luego también hay otras personas que a lo mejor por cuestiones de trabajo, de horario, no pueden asistir. Por eso es importante averiguar muy bien con la comunidad cuáles son las necesidades, ¿no? de nuestro público. Eso hay que conversar con ellos. Es diferente si va a ser un laboratorio que va dirigido a funcionarios de biblioteca, que mejor puede ser en un horario laboral, puede ser entre semana, porque sería una actividad que entraría dentro de su calendario laboral, ¿no? Que sería parte de su trabajo, o si vas a hacer un laboratorio que está dirigido a la ciudadanía en general, que ahí hay que pensar que sería mejor hacerlo quizás por las tardes o los fines de semana. A veces hay una cuestión de transporte también en zonas rurales, eso ocurre muchas veces. Es decir, tratemos de escuchar a la gente que queremos que participe y tratemos de atajar esas barreras de participación desde un principio, ¿no? Para hacerlos abiertos de verdad, para poder recoger esas miradas diversas, esas miradas de personas que muchas veces no están en ese tipo de espacio y que todo eso quede plasmado en la convocatoria. Y bueno, dicho eso, esta es la última sesión ya del curso y quería aprovechar también como para animaros a las personas que están ya con ese gusanillo de poder en marcha un laboratorio, que lo hagan, ¿no? Que lancen, que no es algo difícil y que puede ser una edición pequeñita, puede ser un primer piloto, pero ya es una forma de empezar a tomar contacto con esa metodología, es una forma también de ya tener algunos resultados para poder presentar y conseguir más apoyo para hacer luego otra edición, ¿no? Y sobre todo también es una manera de empezar ya a activar ahí una comunidad, de fortalecer esos lazos que a lo mejor ya existen en el territorio y también de crear otras conexiones que pueden estar ahí, que a lo mejor no son tan evidentes, pero que podían funcionar muy bien. Y bueno, ya dicho eso, ya paso la palabra a Susana y el resto de la sesión, pues aquí estaremos encantadas de responder a vuestras consultas o si queréis lanzar también una reflexión, contarnos si tenéis en mente algún proyecto de laboratorio que queréis organizar. Y bueno, ya está. Susana. Pues muchísimas gracias, Diego, Mariana, y nada, muy contenta y feliz de estar de nuevo aquí en este espacio virtual para el montaje, ¿no?, de laboratorios en espacios bibliotecarios y otras instituciones culturales. Y en mi caso, ¿no?, en la parte que he aportado, ¿no?, a partir del texto y del vídeo, era como la parte ya del propio taller de prototipado, ¿no? Y como Mariana ha comentado algunas claves importantes en relación a la convocatoria, pues sí que creo de cara justamente a la parte, ¿no?, que es a la parte en la que hemos trabajado, preparado para justamente ese momento de que toda esa gente se encuentre, ¿no?, y prototipe esa idea, ¿no?, haga esa primera versión del proyecto, ¿no?, que se va a desarrollar de forma colaborativa. Entonces sí que creo que hay unos ciertos puntos, ¿no?, importantes a señalar, que comentaré rápidamente y que luego justamente lo más rico es que podamos luego entablar este diálogo con las que estéis aquí presentes y sobre todo eso, como saber un poco si estáis pensando poner en marcha este espacio de trabajo experimental, complejo, pero a la vez muy rico y satisfactorio.
Para mí, una de las partes importantes de lo que ya sería el propio taller de prototipado, es decir, cuando ya se juntan las personas promotoras de estas ideas, ¿no?, que han sido seleccionadas por esta convocatoria que habéis trabajado, ¿no?, en el propio módulo, y están también las personas colaboradoras que se han sumado a esa idea de este promotor o promotora y que van a trabajar de forma conjunta en el taller. Entonces, bueno, hay aspectos como muy claros, ¿no?, o evidentes, ¿no?, de esa cuestión de que es un espacio diáfano, amable, que haya un equipo de mediación que esté acogiendo a estas personas, que que una de las claves del éxito del laboratorio es que entre ellas no se conozcan, ¿no?, que gracias a la organización de esta metodología hemos conseguido que gentes de perfiles diversos trabajen de forma conjunta para un objetivo común, que es el prototipado de este proyecto. Entonces, yo sí que creo que hay algo importante a resaltar, que va a sonar así: la desapropiación del proyecto por parte del promotor, ¿no? Yo creo que una de las partes de los nudos complejos y a la vez hermosos es que la persona que promueve un proyecto, que promueve una idea, tiene que dejar de ser su idea para ser la idea de todas las personas que colaboran en esa propia idea, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las partes más complicadas y a la vez hermosas, ¿no?, cuando hemos estado desde Grigri acompañando en este proceso de trabajo en laboratorios, es poner en crisis, ¿no?, en tensión, con todo el respeto, el amor a la idea tal y como se ha presentado en la convocatoria, para poder aterrizarla con los aportes, no solamente del apoyo de mentores, sabéis, ¿no?, no sé si en algún punto en el propio, en alguno de los módulos, de ese rol, ¿no?, de personas mentoras, no solamente está el equipo de mediación, sino las personas mentoras con un carácter más técnico o vinculadas a la temática del propio laboratorio, sino para mí lo más importante es con los aportes de las personas colaboradoras. Entonces, sí que a lo largo del desarrollo del taller de prototipado tenemos que estar muy pendientes para que la idea propuesta por la persona promotora deje de ser su idea y sea una idea colectiva, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para mí es muy importante señalar ese punto, ¿no?, para justamente que esa idea vuelva a ser una idea de todas nosotros y de repente el promotor ya sean los promotores promotoras, ¿no?, que son todas esas personas que se han sumado a esta idea para el prototipo. Y por último, sí que creo que es importante como que todos esos proyectos que están prototipándose en un mismo espacio, creo que la potencia de un laboratorio es que haya varias ideas diferentes que se estén prototipando, haya espacios de puestas en común de esas ideas. O sea que al término de cada una de las jornadas de trabajo, aunque a veces es como, ay, ya me quiero ir, o cada uno va a su rollo, sí que es verdad que creo importante que se visibilice con un papelógrafo de lo que estamos, en qué estamos, cada uno de los grupos, pero que también se verbalice para que se pueda generar conexiones entre los diferentes proyectos, ¿no?, para generar un ecosistema de proyectos en un propio laboratorio. Así que quería señalar como esas dos ideas, ¿no?, cómo desapropiar, ¿no?, que la idea de la persona promotora, promotor, sea de todas, ¿no?, las personas que colaboren, y luego generar conexión y sinergias entre los propios proyectos y no vaya cada uno a su bola, ¿no?, sino que también se genere una comunidad, ¿no?, un ecosistema de proyectos. Así que con esas dos ideas me gustaría terminar. Y nada, y ahora las cosillas que nos queréis comentar, pues somos todo oídos aquí, Mariana y yo. Qué buen resumen, Susana, de los elementos principales del taller de prototipado. Sí, sí. Sí que no son fáciles, pero yo creo que hay que como que luchar para que haya esa diversidad de perfiles de personas, pero como son gente que tampoco se conoce habitualmente, pues sí que hay que ¿no?, cuidar, ¿no?, este intercambio y que no sea siempre el que hable, ¿no?, que monopolice, ¿no?, es un espacio de trabajo colaborativo, colectivo. Sí, Así que total. nada, que nos dé apuro lanzaros, comentarnos y también si tenéis experiencias, pues a lo mejor no lo veis tan claro, lo que nos digáis. Sí, recuerdo eso que comentó Diego al principio, que podéis lanzaros aquí con la cámara, con el micrófono, también puedes lanzar algún comentario, alguna pregunta a través del chat, que estaremos aquí atentas también. Y eso, si también queréis compartir alguna experiencia que estáis haciendo desde vuestras bibliotecas, desde vuestra organización, algún proyecto que pueda ser similar, ¿no?, a esos espacios de los laboratorios, ya habéis dado algún pasito en ese sentido, ¿no?, de poner en marcha así proyectos colaborativos.
Alba. Venga, va. Yo sería más como una duda porque yo vengo, o sea, como he trabajado también con otras dinámicas, pero supongo que, por ejemplo, a Grigri, ¿no? Que vosotras no trabajáis desde biblioteca, es decir, ¿no? Trabajáis más como por proyectos, que es el formato en el que más o menos, ¿no? Cabe lo que son los laboratorios, ¿no? Proyectos que tienen pues un tiempo límite donde se tienen que cumplir. Como la duda de, supongo que si os ha pasado, qué pasa cuando tú ayudas a generar una comunidad en base a unas necesidades y el tiempo del proyecto acaba, seguramente acabando satisfactoriamente, ¿no? Llegando a ese objetivo, pero luego puede, o sea, lo más posible es que continúe, no solo porque surjan nuevas cosas a partir de esas relaciones que se han creado, sino porque a lo mejor no es bueno, no lo sé si son siempre como objetivos como muy tangibles, que es llegar, acabar y genial, ¿no? Sino, pues puede ser eso, lo de generar una infraestructura para montar un cine o lo que sea, y que luego, pues, por ejemplo, el cine no continúe, ¿no? ¿Cómo te desarraigas de eso? O sea, cuando hay un más allá de los puede haber un más allá de los laboratorios, ¿puede el laboratorio tener tensiones con eso de que sea un espacio continuo y no simplemente funcionar como proyecto y ya? Alba, muy buena pregunta, porque es una pregunta que siempre yo creo que, ¿no, Mariana? Siempre está muy presente, ¿no? ¿Qué pasa después? Y cuando hablamos de prototipado, no hablamos de proyecto, hablamos de prototipado porque es como una versión más ligera, ¿no? Es una primera versión, un primer tanteo, una experimentación y es un espacio de juego, ¿no? O sea, no, como que es, porque justamente hay esa parte de un momento concreto que tiene un principio y un final, donde se junta una gente que no se conocía y que gracias a estas convocatorias, a este equipo de mediación previamente ha convocado propuestas, ideas, podemos decir proyectos, ¿no? Pero que no es tanto un proyecto con como decía Mariana, un rollo del buey, un proyecto así como más pesado, ¿no? Con recursos mayores, sino que es un dispositivo, desde mi punto de vista, para hacer un primer tanteo de cuáles son los deseos, cuáles son las inquietudes de un lugar y luego generar una forma de conectar perfiles de personas que si no hubiera habido esa celebración de ese laboratorio no se hubieran encontrado. Para mí es la parte que rescato que me parece más interesante, pero sí que siempre está esa cuestión de cuando lo hicimos en su momento aquí en Madrid, en un espacio vecinal en Fuencarral, que fue el Fuencarral Experimenta, pues era una potencia. Si habéis visto la peli, que os la recomiendo, de Cecilia Barriga, que hizo una película sobre el proceso de trabajo que hicimos, si no ahora os lo paso por el chat, pues lo ves y es como, ¡ya! O sea, ¿no? Como que se te ponen los pelillos como, bueno, porque hay muchas emociones, un tiempo corto, hay un objetivo final que es presentar al barrio esos prototipos. Y claro, después hay un poco de bajón, porque claro, de repente has pasado 2 fines de semana, entre medias actividades paralelas en el propio espacio. Todo eso se puede trasladar a una biblioteca, ¿eh? Lo que estoy comentando, y para esto es el modo, ¿no? Se puede hacer en una biblioteca. Entonces, sí que es cierto que cuando pasó esto en Fuencarral, la Junta Municipal dispuso más presupuesto para hacer una segunda fase. Y entonces lo que pudimos intuir, pero claro, todo esto, segunda fase, eran 6 meses más, no te digo mucho tiempo más. Eso es uno de las hándicaps que tenemos muchas veces en cultura, ¿no? Que vamos a proyectos como cortos. Muy poco. Es que lo que generamos es como unas comunidades de aprendizaje, ¿no? Como unos grupos de trabajo en torno a temas, ¿no? En el caso hicimos que venía en el texto lo de la bibliocabina, que se convirtió en una biblioverja y en un grupo de trabajo dedicado a los libros libres y activos, que se llamaban, que era de lectura, de generar un fanzine. Entonces, como que esa propia gente empezó a coprogramar el espacio, ¿no? O sea, que el laboratorio ya no necesitaba de convocatorias para hacer convocatoria de ideas, convocatorias de colaboradores, sino que si una vez que esos grupos se conformaban, nuestro equipo de laboratorio lo que hacíamos era acompañar a la difusión de este trabajo que se estaba realizando en estos equipos y de alguna manera como a darle el apoyo en la producción y la logística, ¿no? En cuestión de materiales, porque había presupuesto para esos materiales, etcétera, ¿no? Y difundir que los lunes y viernes el grupo de libros libres y activos se reúne en el espacio de Playa Gata.
Entonces, yo creo que ahí hay pistas de cómo se puede generar un después de un taller de prototipado, porque ahí hay una cuestión de enunciación compleja, ¿no? Un laboratorio es solo el taller de prototipado, es el después, es el delante. Yo sí creo que un laboratorio puede ser más que un taller de prototipado. Entonces, el taller de prototipado yo creo que te sirve como para ¿no? Para lanzar estas comunidades, estas conexiones entre personas que no se conocen para dar una primera versión de ese proyecto, y un laboratorio puede continuar después de un taller de prototipado con un equipo que acompañe y cuide esas comunidades de aprendizaje, esos grupos de trabajo en relación a esas temáticas. Pero bueno, honestamente nosotros llegamos 6 meses más y no llegamos a más, ¿no? Luego nos fuimos. Y yo sí que creo que dentro del enfoque de un laboratorio tiene que haber el posibilitar la autonomía de los grupos, ¿no? Y que los propios grupos tengan capacidad para ellos autoconvocarse y organizarse. Y creo que una biblioteca, ¿no? Volviendo a una institución pública, puede asegurar esa estructura, ¿no? Porque nosotros éramos contratados en ese momento, bueno, malamente, pero vamos, que no había una estructura en el propio espacio vecinal, ¿no? El espacio vecinal se apoyaba a las vecinas y vecinos y bueno, ahí siempre hay una tensión entre una infraestructura, ¿no? Que posibilite esos lugares de encuentro y la propia autogestión del espacio, que también tiene otras urgencias. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero vamos, que hay como esa cuestión ahí complicada. No sé si Mariana. Bueno, yo solo quería matizar una cosita. Susana, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Y por eso yo creo que es importante también, ¿no? Para esa continuidad de lo que se ha generado en el laboratorio, tener muy presente la importancia de co-crear con las comunidades, ¿no? Desde un principio. Desde la conceptualización de los proyectos hay que involucrar a las personas que van a ser los beneficiarios de esos proyectos, ¿no? Si estamos hablando de una problemática, pues digamos, afectados por esa problemática, si estamos hablando de algo como tú comentaste, poner un cine, las personas que van a disfrutar de ese cine y no llegar después, ¿no? Como, tenemos este proyecto, vamos a hacer un cine, hacemos juntos. No, desde el principio, ¿cómo vamos a diseñar este cine? Porque, mira, os pongo un ejemplo que fue muy paradigmático que nos pasó en un laboratorio que hicimos con la CEGIM en 2015 en Brasil, que llegó un proyecto que era de poner techos verdes en la favela de Maré, en Río de Janeiro. Era un proyecto desde una persona, una docente de la universidad de ahí, y en el grupo empezaron a entrar personas que vivían en la favela de la Maré. Y cuando ella estaba contando el proyecto, ellos dijeron, pero esto es imposible porque nosotros no usamos los techos de nuestras casas porque ahora mismo es una época donde hay muchos tiroteos, entonces es un espacio peligroso, no tiene sentido poner techos verdes. Puede sonar muy bonito, pero para nosotros esto no va a ser útil. Necesitamos otro tipo de cosas. A lo mejor sí puede ser interesante hacer huertos en el suelo que aprovechen el agua de la lluvia, un sistema de riego así, pero eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, al involucrar a la comunidad desde el momento ese inicial de pensar el proyecto, pues estás dotando de realidad absoluta de ese proyecto. Entonces, hay muchas más posibilidades que el proyecto sea acogido por la gente que lo va a usar y que siga viviendo por cuenta propia, ¿no? Que no necesite una tutorización, sino que el proyecto pues siga de mano de sus usuarios. Y, bueno, y solamente es decir que también, como decía Susana, ¿no? En los laboratorios muchas veces también viene gente de fuera, gente que no se conoce, que se mezcla con esas personas que pertenecen a una comunidad, a un territorio, y también eso es interesante porque es una posibilidad que ese proyecto exista en otro lugar. Eso también pasa mucho, ¿no? Que viene gente que durante el momento del laboratorio está trabajando con el prototipo en concreto y luego vuelve a donde esté, vuelve a su ciudad, a su pueblo, a su zona y dice, mira lo que hemos hecho ahí, yo creo que esta idea lo podemos traer aquí. Y así pues estás duplicando el proyecto, le estás dando otra vida en otro lugar, que por supuesto va a sufrir adaptaciones, alteraciones, mejorías, por eso hablamos de prototipos, ¿no? Que los prototipos son una semilla que luego pueden crecer y adaptar otras formas. Y eso también es un valor importante de los laboratorios que permiten esa réplica, ¿no? Esos duplicados, triplicados de proyectos en otros sitios que al final hace que esos conocimientos pues lleguen a mucha más gente. Y bueno, tenemos aquí no sé si te hemos respondido, tenemos aquí otra pregunta en el chat de Haridian que pone,
Hola, no sé si lo he mencionado antes, pero hay algún lab que se haya hecho en biblioteca universitaria. Este es mi caso, el ser una institución con tantas especialidades, me he dado cuenta de que si no se focaliza en cierta temática o especialidad, puede quedar como algo muy genérico. ¿Algún consejo en este sentido? Diego, ¿tú quieres comentar algo ahí? Sí, sí que hay ejemplos en bibliotecas universitarias. En la web de las bibliotecarios puedes hacer una búsqueda avanzada por tipo de institución y ahí podrás encontrar algún ejemplo. Siempre decimos que en biblioteca universitaria es un ecosistema privilegiado para montar un laboratorio. Hombre, un poco, a ver, ¿y por qué? Pues porque hay una cantidad de agentes con unos conocimientos extraordinarios, ¿no? Muy avanzados en muchas materias y eso es algo que es muy interesante para poder juntar a gente de distintos perfiles con un alto grado de especialización en pues las carreras que haya en el campus y tal, pero que nos parece, y luego no solo hay, pues hay alumnos, hay profesorado, hay personal de investigación, hay personal, bueno, pues de servicios y tal, o sea que pensamos que es un ecosistema extraordinario. La temática o especialidad, pues bueno, no sé qué pensáis. Puede ser la propia universidad, puede ser la propia biblioteca. Ayer en la sesión que hicimos, pues había la experiencia que trajimos fue una biblioteca del CSIC especializada en humanidades y tal, y que hizo un laboratorio para mejorar 2 procesos internos de la biblioteca, ¿no? Eso se puede hacer, o se puede, si está la universidad conectada a la biblioteca universitaria, conectada con la comunidad, pues puede ser también algo que la temática sea la propia comunidad, ¿no? El barrio, la ciudad, el entorno, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que el tema de la temática, estoy de acuerdo con lo que has puesto, Haridian, de que a veces no plantear la temática puede quedar como algo genérico, ¿no? Pero a veces la temática, como dice Diego, puede ser activar esa misma comunidad, ¿no? Vamos a hacer proyectos para, como la experiencia que comentaba Susana también de Experimenta Distrito, eran proyectos enfocados en vamos a poner la visión en eso, en activar este territorio en concreto y con amplitud grande de proyectos que puedes recibir, porque si también acotas demasiado, es más difícil, ¿no? Que lleguen proyectos, que las personas presenten ideas, se marcan demasiado las pautas. Eso es algo interesante en el laboratorio, que hay esa posibilidad de apertura y si cierras mucho, pues a lo mejor cerramos las puertas a ciertos a que se den ciertas sorpresas, ¿no? A que lleguen proyectos que mejor no podían esperar que existen y que podían presentarse. Pero sí que a lo mejor, si se detectas que hay alguna necesidad en especial en ese territorio que podía ser trabajada a partir de la biblioteca universitaria, pues también es interesante, ¿no? También se han hecho laboratorios enfocados en temáticas más específicas, medio ambiente o migraciones o, por ejemplo, un laboratorio el año pasado me estoy acordando que trabajaba con cuestiones de igualdad de género desde el museo. Puede ser desde una necesidad de la comunidad, una necesidad de territorio, una necesidad de la propia universidad, de los usuarios, o puede ser también mejorar algo que ya estáis haciendo muy bien, como imaginar, pensando en el caso de una biblioteca que tenía unos fondos de cómic muy buenos, pues mira, tenemos un fondo de cómic increíble, podemos hacer un laboratorio enfocado en esto, ¿no? Yo diría eso, mejorar algo que puede ser mejorado, ¿no? O atender es una necesidad, algo que no está funcionando bien, o al revés, vamos a poner el foco en algo que está guay y lo vamos a potenciar todavía más. Y yo creo que, bueno, para completar lo que han comentado tanto Diego como Mariana, es que muchas veces general o concreto, yo creo que lo importante, o sea, yo abogo también a las cuestiones concretas, como que también es una manera, como decía Diego, de activar, ¿no? Porque identificas, porque si es algo muy, muy amplio, a veces se te queda grande y no sabes cómo recogerlo, es que haya un buen equipo de mediación, ¿no? Como un equipo del propio laboratorio
que identifique esos proyectos que se pueden, perdonar, proyectos, ideas que se pueden presentar a esa convocatoria, que muchas veces entiendo que nos damos como muchas vueltas, pero entre comillas, todo puede ser si hay unas gente, personas, un equipo, ¿no? Que puedan llamar a la puerta de ciertas entidades o de ciertos colectivos para decir, oye, esta convocatoria os interpela por esto y esto y esto, ¿no? Como hacer un buen diagnóstico. Y entonces yo creo que, entre comillas, casi cualquier cosa, a ver, dependiendo de qué cosa, ¿no? Si es una cosa como muy técnica de un ámbito de perfil muy, ¿no? De los bibliotecarios, yo qué sé, de la documentación, pero posiblemente si intentamos imaginar diferentes derivas, se pueden activar con personas que vayan a, o sea, que aunque tú hagas una convocatoria, que eso la comenta Mariana, muy buena y muy estupenda, si no tienes un equipo detrás que vaya a buscar estas ideas, a mí me parece que es difícil que te lleguen propuestas, ¿no? Entonces, que bueno, no sé si esto, pero bueno, para completar un poco lo que comentaban Mariana y Diego. Y creo que Ana, ¿no? Estaba con la... Sí, Que nos... Sí. mano levantada. Ana. Ana, cuando quieras. No sé si este es el momento y el sitio, pero sí que quería plantearos porque, bueno, estamos haciendo el curso una compañera y yo, que ella no está hoy, pero sí que un poco nos estamos planteando el laboratorio que queríamos hacer. En nuestra entidad trabajamos el tema de fomento de la lectura y dinamización bibliotecaria, pero principalmente en el ámbito rural. Nosotras estamos en Extremadura y aquí todas somos pueblos, ¿no? Pero sí que nuestra oficina está en Mérida. Mérida es una ciudad-pueblo con 55.000 habitantes, ¿vale? La biblioteca municipal concentra muchos clubes de lectura y además son clubes de lectura pues desde mujeres muy mayores hasta personas con otras capacidades. Y nuestro proyecto de laboratorio un poco lo queríamos hacer la propuesta a la biblioteca municipal de lanzar un laboratorio con los clubes de lectura, que sí que desde fuera, Rosa, mi compañera, sí que tiene vínculo con alguno de ellos y sí que conocemos y tenemos relación bastante habitual con la directora de la biblioteca y los clubes funcionan desde hace bastante tiempo. Pero nuestra impresión es que funcionan de forma pues muy independiente unos de otros, no hay interrelación. Y sí que creamos una buena oportunidad la metodología del laboratorio para crear entre ellos pues vínculos y además bueno también un poco dinamizar y crear comunidades entre los clubes de lectura, porque hablamos de que hay en torno a entre 10 y 15 clubes. Esos son muchos y además que le dan mucha vida a la biblioteca, porque bueno, pues hay gente de diferentes, pues eso es lo que os he comentado, ¿no? Desde mujeres mayores, personas con otras capacidades, pero también gente que a lo mejor, pues hay clubes de lectura de portugués muy específicos, pero creemos que hay ahí bueno, pues una buena, que sería un buen espacio para crear o para poner en práctica el laboratorio, pero no sabemos muy bien cómo plantearlo. No sé muy bien en torno a qué vehicularlo. No sé si este es el sitio donde lo puedo consultar o cómo, o si me podéis ayudar. Gracias. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa? Yo te diría, a ver, bueno, que yo no soy profesora. Comentad si queréis y luego... Pero también me encantaría escucharte. A ver, esto lo hemos hablado en algún momento. La historia de los clubes de lectura es que ya tienes una comunidad ya tienes unas personas que que se conocen y que están acostumbradas a trabajar, a verse y se conocen, a trabajar juntos y no sé qué. Entonces, creo que se puede utilizar esa comunidad de práctica que está ya consolidada para que sea el germen del laboratorio. Pero yo no la enfocaría al club de lectura, que es a lo que hacen ya, sino que les propondría que se involucrasen en un laboratorio sobre una temática X.
¿Qué otras cosas os apetece hacer en la biblioteca? O lo que hablamos siempre de la mejora del barrio, o de problemáticas comunes, o de retos que puedan abordar. Entonces, usar como germen esto y luego ampliarlo a otra gente que pudiera estar interesada, que igual a priori no está interesada en un club de lectura, pero sí que luego si hacéis algo en plan laboratorio y tal, un poco para la comunidad, pues que sí que pueden estar interesadas. Pero yo haría eso. Creo que incluso se puede consultar con la comunidad qué temática les sería interesante, ¿no? Como Claro. también, sí, enlazando con la pregunta anterior, ¿no? Sobre la temática, que también siempre sale esa cuestión, ¿cómo definimos la temática? A veces es muy evidente y a veces no tanto. Y cuando no es tan evidente, yo creo que es eso, es que tratar de involucrar, ¿no? A todos los agentes que están alrededor y eso, y hacer alguna sesión, para que pueda ser pensada entre todos y todas. Total, sí, yo justo lo que estaba, ¿no?, pensando que es como tener un grupo motor, ¿no? Un grupo de sabias que conocen, que están ahí y hacerlas cómplices del propio diseño del laboratorio. O sea, que evidentemente, claro, para eso tienes que explicar bien en qué consiste, etcétera, pero creo que tiene un germen muy fuerte, volviendo a que si es un laboratorio bibliotecario, ¿cómo no vas a contar con los clubes de lectura? Así que para ellos también puede ser una manera de compartir un expertise y un compromiso por la promoción de la lectura desde otro lugar. Y nos puede sorprender que a la gente le ilusione, ¿no? Como, y esto puede servir pues para que la gente se acerque más a la biblioteca, conformen ellos sus propios grupos de lectura. Entonces, podría ser como que invitarles como grupo motor al diseño del propio laboratorio, a la temática de la convocatoria, a que pudieran ser ellos un equipo de mentores cuando celebremos el propio laboratorio. O sea que cuando lo dices, vamos, me emociona, puede ser muy bonito. Pero como decía Diego, no tanto que sean ellos los propios grupos de trabajo que propongan proyectos, sino que sean como más pues eso, como un comité de sabias que ya de por sí ellos están comprometidos con esa promoción de la lectura. Claro, Pero sí, sí, perdona, Ana, dale. Disculpa, sigue. No, eso que le diga, no. Que lo que me falta un poco es el hilo ese que una a todos los clubes, ¿no? Entonces yo estaba un poco barajando la idea de salud comunitaria, de cómo los clubes de lectura nos sanan, ¿no? Claro, O hacen total. que, bueno, pues, no sé, la gente va a leer al club, pero también va porque no quiere estar sola. Total, sí, Porque allí sí, encuentra amigas y amigos, ¿no? Entonces yo total. había buscado, lo que me falta es buscar ese hilo que les pueda unir y estaba pensando un poco plantearlo en torno a la salud desde un punto de vista muy amplio, la salud, una comunidad sana, ¿no? Sí, Y cómo los clubes ayudan a sanarnos. Es una sí, sí. temática muy bonita. De hecho, la semana pasada, no Diego, estuvo en la sesión del diálogo abierto Antonio Díaz de la Biblioteca de San Javier de Murcia. No sé si has tenido la oportunidad de ver esa sesión, donde ellos hicieron un laboratorio en torno a la salud también. Y puede ser, es un ejemplo interesante e inspirador para ese proyecto que estás comentando. Sí. Y Nosotros, por digamos eso, ejemplo, pues el club de la lectura y la soledad, ¿no? nosotros La Sí. hicimos lectura un nunca te proyecto deja solo o nunca total, te deja sola, ¿no? Total, hicimos un proyecto, volviendo también al claro, todo, una pandemia, ¿no? Toda esta cuestión que nos ha estado atravesando estos últimos años, un proyecto que se llamaba Un botiquín para mi ciudad, que consistía en recoger los saberes de la comunidad para sanar y para recuperar remedios para la mejora de la vida en común de diferentes territorios en los que ahora os lo pasaré también la referencia en el enlace. Pero me parece muy chulo, lo de que los grupos de lectura, ¿no? Como estos generan como espacios terapéuticos, ¿no? También de acompañarse, de pensar, de la imaginación para también enfrentarse a los problemas del día a día. Pero vamos, que como una manera articular yo creo que es una gente comprometida para que no solamente estén ellos como a los que se va a dirigir el laboratorio, sino que pueden ser cómplices de ese propio laboratorio. O sea, como, no sé si hacer una metaconvocatoria, pero también como un lanzamiento de qué grupos de lectura les apetece diseñar este laboratorio en un entorno bibliotecario de como salud comunitaria, como la lectura puede generar activos en salud o algo así. Entonces, que ellos... Además,
También con la idea de que bueno, hay clubs que en lo que se sobreentiende que vienes aquí porque de alguna forma te sana. Pues bueno, pues Ujú. puede ser los clubs con otras, de personas con otras capacidades o Sí, clubs de personas mayores, sí, pero sí. en el fondo a todos y a todas nos sanan. Él está en compañía, ¿no? Mm. Aunque en un principio así, en una primera lectura parece que no queremos reconocernos en eso, pero yo si hago comunidad con alguien es porque quiero compartir o necesito compartir, ¿no? Y eso también me está sanando. Entonces, es esa idea más allá, ¿no? De que no solamente lo evidente es lo que está detrás de lo evidente. Sí, yo te diría que igual puedes invitar también o buscar la implicación de personal sanitario, de algún médico que trabaje con estas cosas. Y luego, y otra cosa, si quieres, o sea, en la web está todo, pero tú buscas el laboratorio que te ha dicho Mariana. Si te metes al foro, puedes escribirle un mensaje directo al promotor de ese proyecto. Es una de las utilidades que tiene el foro y si le escribes es majísimo. Le escribes, oye, mira, que quiero hacer esto y tal, y he visto que tu laboratorio que, pues, es muy va en esa línea, si me puedes Vale, dar algún consejo, nos reunimos, lo que sea, eso. Bueno, y si uno está en el foro por lo que es fuera y no sé qué tal, nos escribes y te podemos pasar su contacto. vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es muy interesante. Chat, sí. Os la voy a leer. Venga. Soy estudiante de la USAL, de la Universidad de Salamanca, y mi proyecto de tesis es sobre una propuesta de biblioteca para personas en tránsito, migrantes, que satisfaga sus necesidades particulares de información y formación. Mi pregunta es, ¿el laboratorio ciudadano puede servir como un diagnóstico participativo? A través de este curso pienso que incluso puede ser un laboratorio ciudadano sobre el proyecto de biblioteca en sí mismo. Totalmente. ¿Alguna orientación al respecto? Eh, voy a ver. Es que justo Venga. lo había estado leyendo previamente. No, a mí me parece, para mí cuando explicaba, ¿no?, la utilidad de los laboratorios para generar estos espacios o activar estas comunidades de aprendizaje entre diferentes perfiles, etcétera, lo he de alguna manera comentado que para mí también es una herramienta de diagnóstico, ¿no?, de conocer y entender las necesidades y deseos de un lugar, de una comunidad, ¿no? Como para mí es una herramienta para si hubiera unos planes de participación un poco más extensos, para mí es un modo de hacer, como un dispositivo que yo incluiría en cualquier proceso de participación, en cualquier ámbito, para entender ¿no?, qué es lo que sucede en un lugar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo de que, ¿no?, que es una herramienta de diagnóstico participativa para poder entender un espacio, ¿no? Y luego también entender un espacio desde la vivencia de las personas que viven ese lugar, ¿no?, o esa comunidad, ¿no? Y en el caso de las personas migrantes, nosotros hemos trabajado mucho con colectivos migrantes, pues yo creo que también hay como unos a priori muy, ¿no? Siempre creemos que sabemos, ¿no? Y justo un espacio de experimentación como un laboratorio posibilita que también nos dejamos sorprender sobre qué cosas se saben, qué cosas proponen, ¿no? Como que también en lo posible, ¿eh?, porque evidentemente ni existe la objetividad ni existen espacios en blanco, ¿no? Todos estamos muy connotados en la forma que comentamos, pero sí que me parece un lugar muy interesante para trabajar poniendo de lado de dónde vienes, ¿no? Y es más, qué vamos a hacer juntas, ¿no? Entonces, eso creo que tiene mucha capacidad transformadora para personas que tienen como mucho peso de, bueno, aparte de la cuestión de su situación que no tienen, ¿no?, papeles, ¿no?, para poder trabajar, para poder estar, para tal. Es un momento para mí muy potente de relacionarse con gente buscando un objetivo común, ¿no? Y siendo una persona más, ¿no? No solamente persona migrante sin papeles, una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo, digo, responde a las dos preguntas. Me parece que sí que puede ser una herramienta de diagnóstico participativo y creo que es un modo de trabajo muy interesante para personas migrantes. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que los laboratorios son una herramienta de diagnóstico brutal, ¿no? Muchas veces desde las administraciones públicas contratan consultorías muy caras, ¿no? Para tratar de averiguar esas inquietudes y necesidades de una población.
y los resultados a veces sabemos que dejan mucho que desear, ¿no? Sin embargo, en un laboratorio es que emergen de una manera tan clara, ¿no? Las preocupaciones de esa ciudadanía, a la vez que emergen también posibles soluciones para ella, y eso es muy potente. Y luego a lo que referías del laboratorio como proyecto de biblioteca en sí mismo, también es súper interesante. De hecho, hay muchas bibliotecas que trabajaron en ese sentido, ¿no? Algunas bibliotecas promovieron laboratorios en torno a una temática concreta y otras promovieron un laboratorio en torno como vamos a repensar, tenemos este espacio, tenemos estos fondos, tenemos este personal, tenemos algunos recursos y os ponemos a disposición para que nos digáis cómo pensáis que podemos involucraros mejor, ¿no? Cómo podemos hacer algo que sea más útil para todos, ¿no? Los usuarios. Y esta es una manera muy interesante. Es como la sesión que tuvimos ayer, justamente que estaba Pilar de CSIC, que era la biblioteca Te Escucha, el laboratorio iba en torno a eso, te escuchamos. Decía que ya estaba un poco de capa caída la biblioteca, que la gente llegaba, cogía lo que necesitaba, se iba, no se estaba generando, ¿no? Ningún otro tipo de interacción, y era, ¿qué podemos hacer para poder fomentar eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para crear un poco más de comunidad? Y te escuchamos. Y hay otro ejemplo también el año pasado anterior, de una biblioteca en Portugal, en Lisboa, donde tenían un jardín muy bonito y también no sabían bien qué querían hacer con ese jardín, y ese era un laboratorio en torno a, se llama Piezas de Jardín, en donde las personas proponían ideas y las construían, ¿no? Ideas, procesos, posibles actividades que podían ser desarrollados en ese espacio. Y al hacer eso ya estás generando una cercanía con esas personas que luego van a utilizar mucho más esos espacios o esos procesos que ellas mismas construyeron. Ya son parte, ¿no? Ya van a ser mucho más parte de la biblioteca participando de un tipo de encuentro así. Bueno, son casi las... Son justos. Ha pasado muy rápido el tiempo, pero si alguien, estamos a tiempo para alguna última pregunta, algún último comentario. Así que parece que No hay más dudas. hemos estado muy bien. Y bueno, pues de todas formas, eso lo que decimos siempre, si os surge alguna cuestión, después podéis entrar en contacto con nosotros, tanto a través del foro como a través del correo también, el de info@labsbibliotecarios. Y también decir eso, que esta es la última sesión, la última tutoría, pero el proyecto no termina aquí porque ahora empieza la fase práctica. Como hemos concluido la parte teórica y ahora es el momento, pues eso de poner sobre la mesa esos conocimientos y organizar un laboratorio ciudadano. Y entonces daremos inicio del segundo semestre al programa de acompañamiento a las personas que quieren organizar un laboratorio. Y para poder aclarar dudas, explicaros mejor un poquito cómo va a funcionar esa fase, el día 22... día 22, ¿no? Sí. Semana que viene a las 5 tenemos una sesión informativa que habéis recibido ya en vuestros correos las invitaciones, pero os la volveremos a enviar porque no queremos eso, que nadie pierda esa información. Y eso, y os animamos a que vengáis, a que os conectéis, va a ser así parecido en Zoom y que podéis aclarar cualquier inquietud que podáis tener, y eso, vamos a contar un poquito cómo va a funcionar ese proceso. Pues nada. Ay, perdona, Diego. No, ya. Yo no iba a decir nada. No, simplemente que muchísimas gracias, que muchísimo ánimo para esas propuestas de laboratorios, Ana, allí en Mérida, con los clubes de lecturas, Alba, a la gente de Salamanca, y que nada, que cualquier cosa por aquí estamos, y mucho ánimo con la puesta en marcha de estos espacios de trabajo colaborativo y colectivo. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto y espero que salgan de aquí por lo menos 3 laboratorios, ¿no? Sí, seguro que sí. Venga, Venga, pues cuidaros mucho.